que tuvo un papel protagónico dentro de lo que cabe, dentro de las circunstancias, no se imaginó estar después de 60 años comentando la epopeya, sintiendo algunas frustraciones por aquello que se pensaba iba a transformar el país, pero de alguna manera muy satisfecha porque en el momento, aunque se oiga un lugar muy común, en el momento que la patria te llamó, a ti y a muchas personas, muchas mujeres de tu generación respondieron. ¿Cómo evalúas 60 años después esa experiencia, ese atrevimiento revolucionario o bélico de tu parte y de alguna manera representando a tu generación? Fíjate, este es un aniversario que me ha tocado profundamente. No me lo imaginaba a mí misma. Incluso he derramado mis lagrimitas, porque cuando tú tienes esa oportunidad de mirar 60 años atrás y de ver también el país en que vivimos, los cambios que han ocurrido, es como una especie de entre frustración y satisfacción también de haber cumplido con ese rol que, entre otras cosas, estaba llamada a cumplir, porque yo vengo de una historia familiar de lucha antitrujillista. Perdí a mi tío Rafaelito, que lo desapareció Trujillo en el 58, torturado, encarcelado varias veces, y eso, o sea, en mi hogar, y yo me daba cuenta desde niña de muchas cosas que pasaban. Entonces yo desde el 61, después del magnicidio, aprendí a decir que no se dice... Muchas gracias. Sí, que no se dice ajusticiamiento. Atención, José Daniel Balcázar. Él está de acuerdo conmigo también. Está de acuerdo, perfecto. Sí. Saludos, José Daniel. Entonces, yo tuve una participación desde el momento mismo en que el magnicidio contra Trujillo, en todo ese proceso de movilización popular que ocurrió entre el 61 hasta el 65. Fueron años muy turbulentos. Fue como si se hubiesen abierto las compuertas de una presa y salió esa masa a reclamar, o sea, a respirar un poco de libertad. Hubo mucha represión. Y naturalmente hubo muchos muertos, pero esa fue un periodo tan convulso, Carmen, que ocurrió, o sea, bueno, primero todo el proceso, porque la salida de los Trujillo del país, incluyendo a Balaguer. Hubo un Consejo de Estado. Hubo un golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, que yo creo que este país hubiera sido otro si no hay ese golpe de Estado. Hubo una guerrilla. O sea, estamos hablando que una guerrilla, la guerrilla de Manolo, del movimiento revolucionario 14 de junio, con 6 frentes guerrilleros que, bueno, terminaron con una derrota terrible y con unas consecuencias peores todavía en términos políticos. Y entonces viene la revolución. En solo 4 años, este país y las grandes movilizaciones que se dieron en el 1964 fue una cosa, o sea, huelgas generales. Hubo un momento realmente muy interesante, y yo estuve involucrada siendo una muchachita. Ahí te quiero interrumpir. Siendo una muchachita. Eras muy joven, muy eso joven. Es lo que estoy pensando. Además, yo creo que tenías cierta militancia en el 14 de junio. Sí, yo era militante del 14 de junio desde el 1962-63. Ya son muchos años, ¿no? Algunas fechas no las puedo precisar, pero yo fui secretaria general de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, del comité del Liceo Salomé Ureña de Enríquez. Porque había movimiento en los liceos, sí, con los jóvenes. Absolutamente. Entonces, desde ahí fue una participación muy en el mundo estudiantil, en el ámbito social.
Pero eso fue extraordinario, porque la UER era una organización que tenía un impacto. Primero era a nivel nacional la UER, y también organizó, produjo grandes movilizaciones de los jóvenes en esa época, pues en ese proceso de exigiendo una apertura democrática y la destrujillización realmente de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, en todo eso yo estuve. Es decir, que a mí la revolución me toma ya como una, decía antes, fogueada. Pero ¿cómo, antes de llegar a un día como hoy, hace 60 años, cómo la juventud de entonces, o de tu entorno, tenía conciencia política? ¿Dónde la adquirió? ¿Dónde se formó? Eso es una pregunta muy importante, porque recuerda que salíamos de 31 años de oscurantismo absoluto y de un aislamiento encima de toda la represión y toda la barbarie. Pero siento que los antecedentes que hubo de resistencia contra Trujillo fueron creando las bases, digamos que no fueron tan amplias, pero su impacto realmente desató esas movilizaciones. Me refiero sobre todo a la expedición de Constanza Maimón y Esterondo, y después de eso la muerte de las hermanas Mirabal. O sea, había una situación que ya era asfixiante, que la gente, y los jóvenes sobre todo, pero también recordemos que vivíamos en un contexto político internacional muy particular. O sea, la década del 60 y parte de los 70 fue una época donde florecieron, bueno, eran movimientos desde los hippies, pasando por el asesinato de Kennedy y de Malcolm, de Luther King, y de la lucha de las mujeres en Estados Unidos. Había unas luchas que fueron incluso denominadas como de la segunda ola, me parece, ¿no? En esa época. Entonces, pero sobre todo para nosotros que estamos tan cerca, fue el ejemplo de Cuba y su imitación a ese ejemplo, y también lo que hacían para nosotros. No tenían que convocarnos, era el ejemplo de Cuba y su revolución, de Fidel, del Che, de Camilo, pero además de todo el trabajo que hizo esa revolución para de alguna manera dirigir, imponer la lucha armada como único camino para la liberación. Entonces nosotros estamos imbuidos en ese contexto internacional que, bueno, ahí estuvo París del 68. Claro. O sea, pero también lo de la matanza de Tlatelolco. O sea, en América Latina estaba realmente patas arriba, y la gente tirada a la calle. También estaban las luchas anticolonialistas, que después terminaron lo que terminaron, pero bueno. O sea que el mundo realmente estaba casi simultáneamente en búsqueda realmente de mayores libertades, de mayor equidad, de mayor justicia sobre todo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el ejemplo del guerrillero heroico y de la vocación al sacrificio y al heroísmo influyó mucho en los núcleos fundamentalmente de clase media, que éramos la gente del 14 de junio, que era un partido mayoritario nacional, a nivel nacional, con el liderazgo de Manolo Tavares. Fue algo extraordinario. Entonces, en ese contexto es lo que a mí me explica que se produjera todo esto, ¿no? Y que yo me involucrase también, envuelta en todo ese contexto histórico. Siempre se ha dicho, antes de volver al 24 de abril, y sé lo que tú has, el argumento para contrarrestar eso, que ocurrió el 30 de mayo del 61 y no hubo una revuelta nacional. Sí. Después vino lo de Manolo y no hubo una revuelta nacional. Vino la revolución, de alguna manera tuvo repercusión, pero algunos llegan a decir que eso se quedó en la zona de aquí y que no trascendió, aunque tú vas a explicar después un trabajo en una provincia. Que vino la matanza de los muchachos, el Día de la Resistencia Heroica,
y que no hubo un levantamiento popular y que vino Caracoles y nada pasó. ¿Tú piensas así o crees que de alguna manera sí hubo respaldo a los movimientos? Mira, el movimiento guerrillero que dirigió Manolo, eso no tuvo respaldo. Incluso a nivel interno, en el 14 de junio, había una famosa infraestructura que se suponía que iba a dar apoyo a la guerrilla, que nunca funcionó, y yo soy testigo de eso porque yo trabajé en acciones con cierto riesgo para apoyar la expedición, las guerrillas, perdón, y eso no funcionó, y eso estaba aislado de la población. Porque fíjate, no solamente el liderazgo de Manolo, que era extraordinario, pero eso no te bastaba para tú hacer una movilización, un apoyo que le permitiera a esa guerrilla. Esa guerrilla creo que duró menos de un mes, con un saldo terrible. Entonces luego, lo del 30 de mayo, no, pero creo que también influye en lo del 30 de mayo. Me dijiste, bueno, lo de Caracoles mucho menos. O sea, lo de Caracoles fue una cosa de espanto, claro, en el sentido de que nadie esperaba que la estatura que adquirió Camaño, que se la ganó en la revolución, viniera con 8 hombres y pasara lo que pasó. O sea, en eso hubo mucho menos apoyo que en las anteriores. Claro que sí. Pero también influye, Carmen, que las sociedades van cambiando. A la gente no, aunque sea en poco tiempo, si tú no ves resultados para la mayoría del pueblo, aunque uno habla del pueblo, pero ¿quién eran los que nos movilizamos? Fundamentalmente la clase media. Claro. Claro, en ese periodo que te hablo, de esas grandes movilizaciones, fue una cosa muy especial, porque es que se fue Trujillo. Es que la gente estaba, y además con la influencia del 14 de junio, eso se desbordó, pero las cosas fueron tomando su lugar. Y además, desde el poder, jamás se propició que el 30 de mayo, que bueno, lo declararon Día de la Libertad, debía ser incluso un día que debiéramos festejarlo. Claro. Además porque eso marcó un antes y un después, independientemente de resultados posteriores. Pero además, en el sistema educativo nuestro no enseña nada de eso. Es penoso cómo los jóvenes no saben de nada, y tú lo sabes cuando estábamos juntas en el programa. Eso es lamentable. El 24 de abril de 1965, ¿cuándo se entera Sagrada Bujosa Mieses que algo extraño estaba ocurriendo? Bueno, yo recuerdo como ahora la voz de Peña Gómez por radio comercial, llamando al pueblo a que se tiraran las calles para apoyar el movimiento constitucionalista. No le llamaban. Entonces había un radio encendido. Sí, había un radio encendido, porque Tribuna Democrática era un toque de queda. Todos los días lo escuchábamos. Las voces de Tony Raful, pero ese día incluso Peña Gómez estaba hablando e interrumpió el programa para hacer ese llamado. Y en ese momento, y él llamó a las calles, y Peña Gómez, que también para mí fue el líder popular más importante que tuvo el país, yo no sé si en el siglo pasado, porque era un líder popular, o sea, con un arrastre, y esa voz de Peña Gómez llamando a la gente a las calles. La gente salió a las calles. La gente empezó a bajar de los barrios para la zona. Era una cosa tremenda, era un mar de gente, pero había mucha confusión, falta de orientación. El 14 de junio, porque también esas cosas hay que decirlas, el 14 de junio estaba en ese momento bajo una lucha ideológica interna, las famosas luchas ideológicas de la izquierda. Yo digo que se estaban mirando el ombligo. Ellos estaban totalmente ajenos a lo que estaba ocurriendo. Solo Oscar Santana, por sus vínculos a través de su padre con el PRD, sabía de esa conspiración. Entonces, bueno, al 14 de junio eso le sorprende, y
Empezamos, ¿qué yo hice esa tarde? Empezar a llamar gente del 14 de junio, que qué pasa, qué no pasa, qué pasa, qué orientación hay. No se sabía nada. Mucha confusión y mucha incertidumbre, mucho temor. Entonces, ese día yo me quedé en mi casa. Pero activa con las llamadas telefónicas. Entonces, hasta que tuviéramos una orientación más clara. ¿Quién se suponía que debía dar la orientación? ¿La dirigencia del partido? Sí. ¿O en el barrio, en la escuela? ¿Cómo? La dirigencia del partido. Como parte de esa lucha ideológica, el Comité Central del partido de entonces eligió como responsables militares a 2 dirigentes de tendencias diferentes y que lo creían más permeables, a Fafa Taveras y a Juan Miguel Román. Entonces ellos eran como, o sea, claro, respondiendo a las decisiones del Comité Central, pero ellos eran los contactos, los encargados, los que orientaban. Entonces ya el 25 de abril ya se había, y además desbordados, ya había de nuevo, el 24, con ese estado de confusión y de incertidumbre, en la tardecita, en la anochecer, la gente se recogió, porque no sabíamos. Hubo toque de queda, naturalmente. Sí, pero entonces Donald Reed Cabral, el triunviro, en la noche, cuando habló, lo recuerdo bien, habló por televisión, estaba negando la revuelta, pero con hablar de eso ya lo estaba confirmando. Y ya el 25, y además, por otro lado, el núcleo de la conspiración ya se estaba moviendo. Ya habían apresado a varios jerarcas militares, y ya el otro día fue distinto. Ya el otro día, 25, fue completamente diferente. Para muchas personas que nos ven, que nos escuchan, esa naturalidad con la que tú dices, bueno, Juan Miguel, Fafa y nosotras, entonces las mujeres estaban integradas a los procesos políticos y fueron llamadas a servir en la revolución. Y ahora que mencionas a Juan Miguel Román, tú siempre me has contado que Juan Miguel Román atribuía a las mujeres funciones, sí, como si fuera otro compañero. Entonces, ¿cómo le asignaron funciones a las mujeres de abril? Fíjate, el 25 de diciembre. De abril. Sí, el 25 de abril, que pensé como en fiesta, tú sabes. Sí. El 25 de abril ya se realiza la primera reunión con las mujeres militantes del 14 de junio o simpatizantes en el local, en la casa que después fue el comando central del 14 de junio, Estrelleta, esquina José Gabriel García. Nunca se me olvida que Juan Miguel dijo: ustedes no están aquí para lavar, ni fregar, ni plancharle a nadie. Ustedes son mujeres que tienen responsabilidades políticas, y ahí se distribuyeron equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, en ese momento lo más importante era difundir las consignas que ya estaban muy claras, y eso es muy importante, del movimiento en este momento constitucionalista. Entonces, por ejemplo, en el caso que me tocó trabajar con Margarita Cordero, con Magali Pineda, nos dieron unos spray, pintura, para llenar la ciudad intramuros de letreros con consignas como Armas para el Pueblo, Constitución del 63, abajo el triunvirato, etcétera. Y recuerdo, porque Entonces ustedes se convirtieron en grafiteras. Sí, éramos grafiteras. Con los años, tú sabes que yo vivo en esa zona, o viví en esa zona, con los años yo veía los letreros que yo misma había pintado. En el Conde, nosotras anduvimos casi toda la zona intramuro pegando grafitis, y haciendo eso en la calle Hostos con Mercedes. Pasó un vehículo de la policía. En ese momento la policía todavía no se había decidido, dije que eran neutros, no se habían decidido si iban a estar del lado constitucionalista o del lado de la contrarrevolución, y se pararon frente a nosotras. Nosotras escribíamos Armas para el Pueblo. Unas niñas, además. Unas niñas. Yo tenía 17 años, Carmen. Increíble. Menor de edad. Menor de edad.
Que por cierto, y bueno, nosotras fueron segundos, pero para nosotros fueron horas de, tú sabes, de mucha tensión, pero no pasó nada. Que a propósito de mencionar a Margarita Cordero, Margarita tiene un texto indispensable que se llama También las mujeres sí. hicieron abril, que eso es importante. Entonces, esa fue la primera tarea. ¿Qué pasaba en la casa entonces? Aunque tú vienes de una casa políticamente involucrada, pero era una niña, sí. Uno dice niña y sabe que en esa edad, a los 17, se tenía mucha conciencia, pero tú estabas expuesta a los peligros, a la inseguridad por el atrevimiento. ¿Te llamaron la atención? ¿Te dijeron usted no va para la calle? Por supuesto. Yo, cuando ya, ¿verdad? Ya me orienta con el partido, con las amigas, con las llamadas, yo me pongo un pantalón y unos tenis, me visto para salir. Me gusta esa pregunta porque quiero relatar una anécdota de mi madre. Mi madre, cuando me ve que voy a salir, me dijo, ¿para dónde tú vas? Y digo yo, voy para la revolución. Me dice, por encima de mi cadáver. Yo le dije, pero mamá, tú no tienes moral para decirme eso, porque tú fuiste que me enseñaste a hacer todo lo que yo soy en este momento. Así que yo lo siento mucho, pero yo me voy. Y me fui. Después ella me mandó a buscar, la pobre me dio, yo lo recuerdo eso con cierta, tú sabes, porque era mi mamá. Y yo tenía 17 años, ella me decía, pero tú eres un muchacho, tú eres menor de edad, tú no puedes salir, tú no puedes salir de aquí. Entonces, como al segundo día, ella me mandó a buscar con Chino, mi hermano. Pues yo le dije, no, porque yo no vuelvo. Y lo interesante de eso es que eso se dio en la zona constitucionalista y yo vivía ahí mismo. O sea, ¿Y tú ibas a la casa o no? Pero muy esporádicamente, para que mi mamá bebiera, para que supieran que yo estaba bien, pero ella ya estaba, imagínate tú. Me gusta esa frase porque tiene algo de ficción y realidad. Me voy para la revolución. Sí. ¿Dónde estaba la revolución? ¿En las calles de Ciudad Nueva? La revolución estaba no en las calles de Ciudad Nueva, estaba en toda la ciudad. O sea, la revolución tenía la parte norte completa, que era muy amplia, todos esos barrios populares, Villa Juana, Villa Francisco, María Auxiliadora, todos esos, ¿cómo se llama? Barrios aledaños al Puente Duarte, Villamey, era una cosa impresionante, pero, ¿qué te digo? Voy a hacer la revolución, pero ya nosotras teníamos tareas específicas desde ese día. Aparte de hacer los grafitis, ya porque todo era... las cosas que ocurrían era una carrera vertiginosa. Tú podías aprender a hacer primeros auxilios, tú aprendías a hacer bombas molotov, todo eso pasaba en 24 horas o menos. Tú aprendías en esos días a recibir cursos, de primeros auxilios, que después de alguna manera me sirvieron. Ya no quiero saber mucho de eso, pero... Fíjate, ¿dónde vivían ustedes entonces? ¿Ocupaban viviendas de colaboradores? Sí. ¿O estaban en casa de campaña? ¿Estaban a la intemperie? ¿Cómo era eso? No, cuando en esos primeros días, yo recuerdo la primera noche muchas deambulábamos en la zona, pero como conocíamos familias que estaban en lo mismo, por ejemplo, la primera noche yo la pasé en casa de los Paniagua, de Josefina Paniagua, ahí en la Avenida Bolívar, pero después... ya con otras funciones, me fui a lo que fue el comando central del 14 de junio, que estaba en La Estrelleta con José Gabriel García. Ahí hacíamos... ¿Vida colectiva? Sí, hacíamos postas nocturnas, porque nos íbamos a la azotea, nos movíamos, cambiábamos cada 2 o 3 horas. Y debo destacar algo, Carmen. Cuando nosotros... Bueno, y además... teniendo bombas molotov y toda esa cosa por si había que tirarlas. Cuando nosotros bajamos de las postas, yo recuerdo que me tocó mucho estar con Teresitas para allá, con Cristinita Díaz, perdón. Entonces nosotros bajamos de ahí, las nombro a ellas, pero con Brunilda Amaral. Carmen, nos tirábamos en el rincón que estuviera disponible, en la misma casa que estaba en un segundo piso.
Nosotros bajábamos de la azotea y entonces nos tirábamos ahí, o un primer piso. Bueno, un primer piso. Entonces, yo quiero destacar que ahí tú llegabas de noche, que eran las postas, y tú te tirabas en el piso, ahí dormías. Si tenías el privilegio de encontrar un colchón en el piso, te tirabas. Nunca, hay un respeto. Yo nunca supe ni viví ningún tipo de comportamiento de acoso sexual, de invitación a nada. Eran hombres y mujeres que dormíamos juntos y además muy jóvenes. Claro. Sin embargo, eso nunca pasó en la parte que yo viví. Yo no puedo dar testimonio de otras cosas. Pero esos primeros días fueron, o sea, por ejemplo, el mismo 25 y el 26 vino el ametrallamiento contra el Palacio Presidencial. Una andaba así porque no era yo sola, nosotras rodábamos de un sitio para otro. Los primeros días fueron así. Cuando yo subí, yo me acuerdo con las escalinatas de Palacio, el ametrallamiento de los P-51, sí, de los gente de Wessing y el bombardeo. Y te confieso, yo decía antes, no, yo nunca sentí temor. Sí, yo sentí temor. Y yo, en la tardecita, fue fuerte, ahí hubo decenas de muertos, yo me retiré. Eso fue el 26. Pero era rápido todo. Todo, yo estaba calculando 2 días, 48 horas intensas. Entonces. Intensas, todo fue intenso, todo te cambiaba de un momento a otro. Te llamaban para una cosa. El 27 fue lo del puente. Era un acto, un hecho que fueron acumulando y fueron trascendentes. En horas, Carmen, en 48 horas hubo ametrallamiento 2 veces de Palacio. Miedo, ahora dices que posiblemente sí, pero ¿cómo se daba la cotidianidad con el trabajo político? Una misión, o ve para allí, haz la posta. ¿A quién le temías? ¿A la guardia, a la policía? ¿Quién era el enemigo? El enemigo eran las fuerzas de Wessing. La gente que realmente participó en el golpe de Estado contra Bush. Esos eran los enemigos. Entonces, pues, de eso no solamente nos teníamos que defender, sino combatir. Entonces, ¿qué hacíamos? Ya te digo, en el caso mío, y yo creo que nos pasó casi a todas, deambulábamos a ver qué podíamos hacer, porque era un estado todavía de desorganización en el movimiento constitucionalista. En ese mismo proceso se fueron creando los comandos, porque fueron cosas así, una detrás de otra. La instrucción, porque tu viaje a China viene años después. 1 año después. Tú no tenías el entrenamiento adecuado en ese momento. Yo te puedo decir, intuición. Sí, yo te puedo decir que cuando yo viajé a China, yo decía, pero yo me sé la mayor parte de las cosas que me enseñaron allá. Algunas no, naturalmente, pero ya la experiencia en la revolución, Carmen, una de mis funciones, bueno, el 27 de abril, fue así, están peleando en el puente, y yo no sabía qué era lo que iba a hacer, pero yo quería ir. Yo no entiendo, era muy joven y no tenía sentido del peligro, pero yo me encuentro con Hilda Gautreaux, que me dice en el camino, pero Hilda Gautreaux había llevado ya varias compañeras, entre las que estaba Teresita Espallá, estaba Brunilda Amaral. Ella me dice, ¿tú sabes inyectar? ¿Así? Digo yo, sí. Yo hice primeros auxilios con el doctor Plácido Montero, mi querido doctor y amigo. Plácido Montero. Sí. Entonces me monté en un jeep con ella. Era así. Entonces, ¿qué tú tenías? ¿Qué era lo que íbamos a hacer esas mujeres? Las que estábamos ahí eran militantes. Ahora, eso era, Carmen, un mar de gente combatiendo con piedras, con varillas, con armas los que tenían, porque todavía no habían. Se oía el tableteo de las ametralladoras. Absolutamente, y el ametrallamiento que hubo. Fue de la batalla más sangrienta, la del puente. Cuando nosotras llegamos ahí a poner inyecciones de antitetánicas. Claro. Para prevenir, pero tú no tenías otras cosas, todo era, y además... ¿Y quién suministraba los insumos? ¿Había un comando médico? Sí, había un comando médico.
Bueno, ahí estuvo el doctor Segura también. Sí, por supuesto, el doctor Segura. Tenemos que hacer una pausa y cuando mencionas ese dato de que podían dormir los compañeros juntos, que no hubo, por si alguien, siempre hay una especulación maliciosa. Yo recuerdo una entrevista que le hice a la inolvidable Josefina Padilla y ella me dijo, y está en el periódico hoy, que ella vivió el mundo utópico durante el tiempo de la revolución. Yo nunca fui más feliz. Eso dice que en ese periodo. Definitivamente. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato con Sagrada Bujosa Mieses, 60 años después del 24 de abril. Adelante. Todas las personas que están comentando esta remembranza de Sagrada Bujosa Mieses, y un día vamos a conquistarla para que entonces las llamadas puedan salir al aire, que de repente te encuentras con una compañera que puede vivir en Sánchez, que está escuchando ahora y todos quieren participar. Mencionaste a Hilda Gotró. Hilda Gotró tuvo un papel importantísimo y otras mujeres también. Y del mismo modo, cuando mencionas a Juan Miguel Román, recordaste fuera del aire a Homero. Algunos dicen que la cuota de sacrificio de las mujeres no fue tan alta como la de los hombres, como si tuviéramos que competir también en el sacrificio, en las muertes, pero acribillaron a muchas mujeres también. Sí, realmente las mujeres que murieron fueron fundamentalmente mujeres del pueblo. Exacto. Y esas muertes ocurrieron en la Operación Limpieza, en la parte norte, fundamentalmente. Hubo atrocidades hubo ahí. Entraban, no tenían que ver, entraban a una casa, ametrallaban mujeres, hombres, niños. Entonces ahí hubo realmente una masacre. Yo creo que incluso especulo que la mayor parte de los muertos de la revolución ocurrieron en la parte norte. ¿Por qué se integran las mujeres populares de origen popular a la revolución si se supone que no tenía la formación de ustedes? Eso es muy importante. Yo pienso que también esas mujeres estaban pasando por una crisis económica muy grande, que le tocaba realmente, le afectaba su vida, su calidad de vida, y además vivían la represión. O sea, en tiempos del triunvirato hubo mucha represión, pero sobre todo había un deterioro muy grande de la economía, un deterioro grandísimo, una escasez muy grande. Entonces el bolsillo de la gente realmente se hizo pequeño. Entonces la gente se moviliza por esas cosas básicas, sus intereses primarios, la salud en el suelo, la educación ni se diga, represión política y un alto costo de la vida. Si encima de eso había una corrupción, claro, entonces la gente del pueblo se moviliza por esas cosas básicas. No es porque tuvieran esa conciencia de la revolución. Además, habían vivido ese periodo de 7 meses del gobierno de Bosch, que fue distinto, donde hubo una apertura realmente. O sea, cuando yo pienso en ese periodo, digo, pero si no hubiese pasado lo del 25 de septiembre. Entonces la gente también comparó que ahí la vida había sido distinta. No dejaron que Bosch ni su gobierno, su gabinete, desarrollaran los planes que estaban establecidos ya y que contenía la Constitución del 63, que sigue siendo aún la más avanzada. Definitivamente. Que era una Constitución realmente democrática, que incluía sectores. Yo me pongo a veces a ver esa Constitución, hasta los discapacitados. Sí. A las mujeres, a las parejas, al reconocimiento de lo que le llamaban uniones consensuales. Las uniones consensuales. ¿Cuándo? En 1963. Entonces la gente también vivió eso. Esas mujeres que vivían en pareja, que no tenían derecho a nada, vieron ahí la posibilidad de compartir, de tener derecho en relación con lo que les pertenecía a ambos por convivir. Entonces yo creo que también eso influyó. O sea, la vida que la gente vivió en 7 meses fue distinta, lamentablemente muy corta, que no se pudo desarrollar hasta donde se quería. Hay un día que cambia
de manera radical el proceso que se inició un día como hoy hace 60 años, que fue el día que llegaron los americanos, que llegaron las tropas interventoras. Ahí pasó algo que cambió, y lo recordé ahora que mencionas represión, y muchos de los que protagonizaban la represión de entonces demostraron que eran capaces de sumarse a la defensa de la soberanía y a la defensa del pueblo. ¿Qué pasó ese 28 de abril? ¿Dónde vio Sagrada Bujosa el portaaviones? Sí, yo quiero decirte que el 27 de abril la batalla del Puente Duarte fue definitiva y definitoria, porque al haber ganado esa batalla en las condiciones, ahí hubo cientos, se calculan más de 1,000 muertos en esa batalla, pero haberle ganado realmente a las tropas huesinistas fue definitivo y definitorio. ¿En qué sentido? Que la gente, además, toda la moral subió a lo último. Camaño, que debo reconocer, se creció con su pueblo, porque Camaño, cuando Taplebeni lo llama para la embajada y le dice con esa prepotencia imperial: oh, ustedes lo que tienen que rendirse, ustedes son los culpables de lo que está pasando. Él le dijo: pues mire que no, yo sé lo que tengo que hacer y me voy y no me rindo. Y los que tengan dignidad, que me sigan. Eso es histórico. Y ahí Camaño realmente se convierte en otro hombre, en el sentido de que Camaño representaba la fuerza más represiva contra motines, los cascos blancos. Que yo recuerdo incluso que cuando a mí me detuvieron en el 64, que nos llevaron a la famosa Fortaleza Osama, nos llevaron donde él. Y él nos dijo unas palabras que no las puedo repetir. Falta de sí. Putas. El testimonio de Tony Saconde es demasiado aleccionador, que cuando él ve a Camaño en un zaguán, él estaba escondido, Tony, en un zaguán, sí, y ve a Camaño, dice que él dijo: llegó mi fin. Y Camaño que dice: no, yo estoy con eso ustedes. Es increíble. Porque claro, fue una transformación, ahí fue la transformación. Ahí fue la transformación de Camaño, fue ahí. Y claro, ya cuando llega el 28, que fue, eso sí que creó una serie de reacciones, por ejemplo, no solamente dirigentes del PRD se asilaron, porque hubo un juidero, como diría un buen dominicano. Realmente era para espantarse, tener una invasión, aunque esa vez entraron 1,000 y pico y entraron por Jaina, pero ya era una invasión, ya los norteamericanos estaban aquí y eso creó mucho miedo. Y hubo gente también, porque se dice del PRD, se asiló Camaño, se asiló Ureña, el que era presidente, Molina Ureña, se asiló Peña Gómez. Pero también en el 14 de junio hubo gente que no se asiló, pero que un poco abandonaron momentáneamente el lugar que les tocaba cumplir en esos momentos. Entonces ahí el 30 de abril, que es cuando ellos empiezan a tirar el cordón que le llamamos cordón infamante. Ahí es que yo veo salir desde las panzas de los tanques a esos soldados. Yo estaba en la casa de Toñito Johnson, en la calle Cambronal, y me subí. Dijeron, llegaron los americanos, llegaron los invasores. Yo me subí ahí. Cuando yo vi eso, Carmen, yo veía que salían como unos hombrecitos pequeñitos desde la distancia de esa panza de los tanques. Yo dije, bueno, me dio miedo. Entonces bajé. Bueno, Margarita estaba ese día ahí también. Compartíamos esa casa, pues nosotros vivíamos rodando de una casa a otra. Entonces, pero en ese momento veo pasar lo que yo te conté a ti hace muchos años, a Euclides Morillo, a Mauri Germán Aristi y a otros jóvenes como ustedes. Eso. A Mauri tenía 18 años. Increíble. Euclides era un poquito mayor, pero incluso de los más viejos de la revolución era Camaño, y tenía 32 años. Esa fue una revolución que la mayor parte de los combatientes eran jóvenes, 20 y tantos años.
Cuando hablas de que algunos se asilaron después del 28, en ese momento, ¿quién tenía el liderazgo de la revolución? ¿Lo había perdido el 14 de junio? ¿Lo tenían otros grupos de izquierda o ya el PRD, comenzaba a tener el liderazgo del movimiento? Mira, el PRD evidentemente que era quien tenía el liderazgo del movimiento, pero en el 14 de junio nosotros fuimos la organización que yo pienso, sin ningún ánimo sectario, el más importante, porque éramos además los mayoritarios numéricamente. El 14 de junio tenía la mayoría en los comandos, y tenía una fuerza y un liderazgo, porque nos metimos en el combate, en todos los combates que hubo. En la parte norte murieron mucha gente del 14 de junio, murieron otros también, del MPD, del PSP, del PRD, de gente que se incorporó, que era gente independiente. Pero el liderazgo del 14 de junio nunca decayó, todo lo contrario, a un nivel en que Francis Camaño, por iniciativa de Francis Camaño, llama al 14 de junio para reunirse con ellos, con los dirigentes del 14 de junio. Y debo decirte que en ese momento, también en ese proceso, hubo la siguiente situación. Fidelio Despradel, que era quien por jerarquía debía sustituir, ya eso sería posteriormente, cuando muere Juan Miguel Román. Fidelio Despradel, aunque lo he escuchado en estos días hablando cosas, algunas de ellas no las comparto, tuvo una pobre participación, y entonces emerge Fafa Taveras, que ya de hecho tenía un liderazgo ganado en todo ese escenario, pero entonces emerge Fafa y es quien tiene el liderazgo en ese momento, claro, con Juan Miguel, pero Juan Miguel muere después y Fafa se queda. Entonces, ¿qué te digo? En ese momento, yo recuerdo que incluso Fafa, yo digo que esa fue la única orden que no cumplí. Fafa nos llama a Magali y a mí, que estamos por ahí, por el comando, y nos dice que vayamos a sacar a Peña Gómez de la embajada. Y nosotros le dijimos que no. ¿Y por qué? Porque nosotros entendíamos que fue un acto de cobardía. Digo, yo puedo entender, yo no lo estoy juzgando. En ese momento fue muy duro, había mucha confusión, mucha incertidumbre. Era una invasión norteamericana de la potencia más grande del mundo en ese momento. Entonces, no, pero Camaño se asiló Molina Ureña, y hubo muchos asilamientos que luego, eso ya a las pocas horas volvieron, tú sabes, pero eso pasó. Un dato importante, mira, y antes de terminar, te preguntaba fuera del aire cómo ustedes se enteraban. Es verdad que la ciudad era pequeña, que los comandos se podían intercambiar observaciones, pero ¿cuál era la fuente de información de ustedes? La fuente de información fundamentalmente era a través de la emisora constitucionalista. Era a través de eso. Y claro, estábamos en un espacio pequeño. Tú tenías los teléfonos, te llamaban a los teléfonos, pero era fundamentalmente a través de la emisora de Radio Televisión Dominicana. Y pregunta un oyente, las armas, ¿dónde las conseguían? Las armas, importante, las armas se fueron consiguiendo. En los primeros días había una tienda en El Conde que vendía armas. Se metieron ahí, consiguieron armas, se asaltaron destacamentos pequeños, pero en la ¿cómo se llama? En el Puente Duarte también se consiguieron muchas armas. De todos los calibres. Incluso, de todos calibres, incluso tanques. Del lado de la revolución habían 6 tanques. Sustraído a la fuerza. Sí, porque ellos entraron una parte y entonces ya de nuevo se tuvieron que retirarse y dejaron tanques. Incluso uno de esos tanquistas o 2 de ellos estuvieron en el asalto a la fortaleza Osama. Con ellos, porque nosotros no sabíamos nada de eso. Digo, yo en la fortaleza Osama no estuve, pero ¿dónde estuvo el gran arsenal? ¿Dónde estuvo? En la fortaleza Osama. Miles de armas de todo tipo. ¿Y quién las distribuía? ¿Ustedes las tomaban? Eso era una cosa, Carmen. Había
la gente no se mataba por eso, pero era así, toma, o sea, porque todo el mundo quería un arma para combatir, pero ahí fue el gran arsenal que consiguieron los combatientes constitucionalistas, y ahí también jugó un papel muy importante el 14 de junio, el MPD, y naturalmente la fuerza constitucionalista, porque quien dirigía eso era el coronel Lora Fernández. Bueno, Sagrada, esta es la primera parte, porque la conclusión o la reflexión sobre aquello que siempre preguntan, ¿te arrepientes o no te arrepientes? Eso será en la segunda parte. Muchísimas gracias, 60 años después. Pero tú no vas a conmemorar de alguna manera. Bueno, hay actos, ¿verdad?, organizados. Sí. Mañana hay un coloquio. Mañana hay panel. Esta noche, a las 7 de la noche, hay una conferencia magistral de Atilio Borón, que es un sociólogo, no, es argentino. Una persona de mucho, un intelectual y un pensador, sociólogo, ensayista, politólogo. Hay una conferencia magistral esta noche a las 7 en la sala Juan Bosch del Teatro de la Biblioteca Nacional, y mañana ahí mismo en la biblioteca está un panel que compuesto por Teresita Espaillat, Cocuyo Báez, Fafa Taveras y yo. Después hay mucho más actividades, pero... Porque también las mujeres hicieron abril. Aquí estuvo Sagrada Bujosa Mieses. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Gracias, hasta mañana.